Buenas noches y bienvenidos a la edición central de Noticias Caracol. Y hoy comenzamos con una buena noticia. Fueron liberados los 5 policías que habían sido secuestrados por el ELN en Tibú, norte de Santander. El pasado 6 de enero, ese grupo guerrillero se los había llevado cuando regresaban de sus vacaciones y vestidos de civil. Richard Quiñones, ¿en dónde se encuentra? ¿Ya se conoce el estado de salud de los uniformados? Jorge Alfredo, muy buenas noches. Así es, hay felicidad en el departamento de Norte de Santander. Finalizó el calvario para 5 familias, no solamente aquí, sino también en La Guajira. Los familiares de esos 5 policías que habían sido secuestrados el pasado 6 de enero recobraron la libertad hace algunas horas. Fueron momentos de pánico, de mucha tensión y mucha zozobra. Se trata de los patrulleros José Ricardo Carrillo, Carlos Eduardo Barrera, Edwin Fabián Manosalva, Ramón Alberto Coronel y Daniel de Jesús Granada. Se van conociendo poco a poco detalles de cómo fue su cautiverio. Estaban totalmente amarrados, amordazados, eran trasladados de un lugar a otro y aparte de eso con mucha presión psicológica. Explicaron algunos de ellos que pues en medio de un ejercicio desarrollado por esa comisión encargada por parte de la Iglesia Católica, la Defensoría del Pueblo, la Gobernación de Norte de Santander, en un paraje pues totalmente apartado a 4 horas del municipio de Ocaña, fueron entregados, llegaron al municipio de Ocaña, fueron trasladados vía aérea, los recibimos allí en el aeropuerto Camilo Daza y hace pocos minutos se realizó ese abrazo tan esperado con sus familiares. El director de la policía ofreció algunos detalles de este encuentro y cómo se logró la liberación. Es un momento especial para todos. Con fortuna en esta oportunidad tuvimos el favor de que nos devolvieran sanos y vivos a cada uno de ustedes. En las manos que cayeron son grupos narcoterroristas, criminales, y han hecho daño al país en todo momento y a nuestros policías a cada minuto. En esta ocasión, por lo menos no les hicieron daño. Por lo menos respetaron sus vidas, respetaron sus sueños, respetaron su integridad. Y gracias a la intervención de verdad de las naciones, de la Iglesia, de la Defensoría, y a la paciencia que seguramente ustedes tuvieron que tener allá adentro. Se encuentran bien de salud, ya le realizaron la primera valoración médica, en pocos minutos se realizarán otras. Dicen que se encuentran muy felices ya con sus familias, hoy pasarán la noche muy tranquilos. Logramos dialogar con uno de ellos y dice que hay un ambiente de mucha felicidad y espera reencontrarse con más familia ahorita, en pocos minutos, cuando regrese a casa. No, feliz, alegre, contento. Es una alegría inmensa, pues son cosas terribles, pero gracias a Dios y a la bendición. ¿Cómo la pasaron? Escuchábamos que estaban amarrados todo el día. Todo el tiempo amarrados. Pero bueno, con el favor de Dios ya hoy aquí cerca a mi madre, a mi padre, a mi familia, que es lo que más deseaba. Por ahora hay un ambiente de mucha tranquilidad y mucha felicidad, sin embargo esta comisión insiste en que buscará la libertad de más secuestrados que están en la zona de Catatumbo en manos del ELN. Y por ahora algunos sectores están pidiendo que exista también un diálogo entre los actores armados para que logre distensionarse el territorio porque hay mucha violencia aún en el Catatumbo y eso fue lo que afectó la liberación en los últimos días de estos uniformados. Richard, gracias. Y hoy se confirmó que un cuerpo hallado sin vida el pasado viernes en el sector de Usme, en Bogotá, corresponde al profesor universitario Neil Felipe Cubides, quien llevaba 4 días desaparecido. La familia de la víctima denunció millonarios retiros de su cuenta bancaria durante los días que perdieron su rastro. Este es el lugar donde fue encontrado el cuerpo de Neil Felipe Cubides, la vereda Soches, en la localidad de Usme, sur de Bogotá, una zona rural y boscosa. Según el reporte oficial, el cuerpo del profesor fue incinerado. Por esta razón, solo 3 días después de su hallazgo, Medicina Legal logró confirmar su identidad. En el informe se indica que al momento de llegar las autoridades al lugar de los hechos, la ropa estaba calcinada y no le encontraron documentos de identificación. Neil Felipe Cubides era profesor de la Universidad Externado de Colombia, padre de familia y un docente que dedicó años de su vida a la academia. El pasado jueves en la mañana, Cubides salió de su casa junto a su esposa y su hijo a una cita médica. Estas imágenes se convirtieron en los últimos registros de su recorrido antes de desaparecer. Denis Alfaro, esposa de Neil Cubides, relató la angustia que vivió tras perder contacto con él horas antes de que se confirmara su muerte. Y le dije a mi esposo, vete para la casa y descansas que mañana tienes que trabajar. Mi esposo sale de la clínica por urgencias pediátricas, según lo que me dicen de los videos,
Mi esposo salió, cruzó la carrera 15 y cogió un taxi. Uno de los elementos clave en esta investigación son los movimientos registrados en las cuentas bancarias del profesor. Según los reportes que su esposa identificó en el correo electrónico un día después de su desaparición, el viernes desde la 1:25 de la madrugada se realizaron varias transacciones, una de 2 millones de pesos, un minuto después otra de 4 millones y hacia la 1:50 de la madrugada una compra por 250,000 pesos. Manejo yo misma la hipótesis de es que le hicieron el paseo millonario. Las autoridades investigan si la muerte del profesor Neil Cubides está relacionada con otros hechos similares registrados en la ciudad que podrían responder a un mismo modo de operar, basado en la extorsión y posterior asesinato de sus víctimas. Y no hubo acuerdos entre gobernadores y el gobierno nacional por los decretos de emergencia económica que aumentan los impuestos sobre licores y cigarrillos en las regiones. Los mandatarios regionales insisten en que estas medidas afectan los ingresos de sus departamentos. Incluso uno de ellos anunció que acudirá a la justicia. Los gobernadores llegaron puntuales al Ministerio de Hacienda, una reunión que se prolongó 3 horas y que estuvo dominada por la tensión y que terminó sin acuerdo entre los ministros de Hacienda e Interior y los 17 mandatarios regionales que se oponen a un aumento del 5 al 19% del IVA y un impuesto de consumo para licores y cigarrillos establecidos en la declaratoria de emergencia económica. Nosotros no podemos aceptar como gobernadores, indistintamente de quién sea el gobierno nacional, que se toquen los tributos territoriales que la Constitución determinó para financiar salud y educación y deporte. Antioquia particularmente va a solicitar esta misma semana una medida temprana de excepción de inconstitucionalidad. El momento más tenso lo describió la gobernadora del Valle del Cauca, cuando al salir del encuentro aseguró que el gobierno hizo una definición que calificó como desafortunada sobre la autonomía de las regiones. Yo creo que todos los gobernadores nos sentimos aludidos en un tema que me pareció de mal gusto. Decir que es que nuestra nación es unitaria y centralizada y nosotros somos unitaria, descentralizada con autonomía regional. A pesar de la posición de los gobernadores y de su decisión de acudir a la Corte Constitucional, para el ministro del Interior solo hay un camino en este diferendo, que los gobernadores acaten la emergencia económica. Ellos dicen que pierden autonomía, eso no es así. Primero, porque hay una sentencia de la Corte Constitucional, la 414 del 2012, que dice que esos impuestos se pueden tocar en caso de que haya problemas macroeconómicos. Por ahora se anunciaron mesas técnicas para revisar los impactos de la emergencia económica en las regiones y un monitoreo mensual de los posibles costos que las medidas puedan generar a los departamentos. Hola. En Noticias del Mundo hoy, a 40 personas muertas y 152 heridas ascendió el balance del choque de 2 trenes de alta velocidad en España. Los bomberos y personal especializado intentan remover los vagones mientras se investigan las causas de la tragedia. Las imágenes aéreas permiten dimensionar la magnitud de una tragedia que desde ya marca a Andalucía y a España, el peor accidente ferroviario del país desde 2013. Y mi marido pues que vio un niño fallecido dentro, que es lo que él no quería encontrarse, se encontró un niño fallecido dentro, otro niño llamando a su madre. Nunca te preparas para ver una cosa así. Claro, nunca. Había algunos que estaban muy bien y hay gente que estaba muy mal. Y los tenías delante y sabías que se te iban y no puedes hacer nada. La tragedia ocurrió a las 7:45 de la noche cerca de Adamuz, en la provincia de Córdoba. Un tren de la compañía italiana Iryo, que había salido de Málaga con destino a Madrid con 317 personas a bordo, descarriló sus 3 últimos vagones e invadió la vía contigua por la que en ese momento circulaba otro tren de la compañía española Renfe, que se dirigía a Huelva. Este también descarriló y sus 2 primeros vagones salieron despedidos, cayendo por un terraplén de unos 4 metros. Los pasajeros de estos vagones fueron los más afectados. Confiar en nosotros, que tenemos muchos años de preparación en esto, pero
Si nos ponemos rebeldes, no hay preparación que valga. Cuando consideremos que sea seguro salir, lo vamos a hacer. Es más seguro estar ahora dentro del tren. Las imágenes eran muy impactantes. A mí, de luego, me impactó. Nunca había visto una situación así. El impacto ha sido muy fuerte y por tanto las consecuencias de ese impacto pues las estamos viviendo y las estamos viendo, ¿no? Y la vamos a ver a lo largo de los próximos días. Las labores de rescate no han parado. Con maquinaria pesada buscan retirar los vagones en una operación compleja y en la que se teme se puedan hallar más víctimas mortales. Mientras, familiares de pasajeros se acercan a carpas instaladas por las autoridades para recopilar muestras de ADN y poder identificar víctimas. En esta catástrofe hay tragedias como la de una familia de un pueblo de Huelva, con 4 miembros fallecidos, los padres, un hijo y un sobrino. Solo sobrevivió la hija pequeña de 6 años. Expertos señalan que una falla en una junta de 2 tramos del riel podría ser la causa del accidente. Sin embargo, esto aún está en investigación. Vamos a dar con la verdad, que vamos a conocer la respuesta. El gobierno español decretó 3 días de luto nacional y las banderas ondean a media asta en todos los edificios públicos del país y de las instituciones de la Unión Europea, en memoria de las víctimas. Y el sur de Chile también vive una tragedia por los incendios forestales avivados por las condiciones climáticas poco favorables. 19 personas perdieron la vida y miles quedaron damnificadas. El verano y los intensos vientos complican la situación. Una catástrofe que acabó con poblados enteros. Aunque las condiciones han sido mejores en las últimas horas para combatir las llamas, el fuego sigue activo. Los incendios más importantes no han sido controlados. Son 4 focos de incendio muy grandes que se están generando en distintos lugares de mi región. La región de Ñuble tiene 21 comunas, 4 de ellas están afectadas. Tenemos más de 300 viviendas destruidas hasta este instante. Algunos lugares también han dejado de tener agua potable porque los incendios han afectado las líneas eléctricas. Más de 3.000 bomberos intentan detener la propagación que ya ha consumido 35.000 hectáreas. Aunque ya hay un alivio momentáneo en las condiciones climáticas, estas siguen siendo poco favorables, por lo que es posible que se activen los focos. Un paisaje de destrucción desolador, con calles repletas de carros derretidos y casas reducidas a escombros. Muchos comparan la tragedia con el tsunami que arrasó la zona en febrero de 2010 y dejó más de 500 víctimas en todo el país. Nosotros que vivimos el terremoto, siendo de Talcahuano, esto es peor. Es mucho peor, es mucho más devastador. El fuego, el humo, todo negro, la gente corriendo, desesperada, gritando algunos. Era como una zona de guerra prácticamente ya. En el Palacio Presidencial, el gobierno saliente de Gabriel Boric trabaja de la mano con el entrante de José Antonio Kast. En una unión inédita, ambos comparecieron para informar lo que viene. Quiero decirles que el Estado ha estado desplegado desde el primer momento y quiero agradecerle mucho también a José Antonio Kast y su equipo de poner siempre la mirada en la solución en estos temas. Valorar la información que nos han entregado, que para nosotros es fundamental, porque como bien lo ha señalado el presidente, la emergencia le toca enfrentarla al gobierno actual. El aumento de las temperaturas y las condiciones de sequía extrema que golpean hace más de una década el centro y sur de Chile han facilitado la propagación del fuego. Lo último en Noticias Caracol. 7:16, mucha atención. Acaba de caerse la imputación de cargos al director de la UNP investigado por no haber atendido presuntamente los llamados del precandidato asesinado Miguel Uribe y su campaña para reforzar su esquema de seguridad. Tatiana Sanabria, ¿qué pasó? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Mire, se trató de un cruce de competencias dentro de la Fiscalía General de la Nación. La imputación de cargos dada a conocer el día de hoy fue citada por un fiscal de Administración Pública de la Seccional Bogotá. Hay que recordar que de acuerdo desde un inicio que se planteó toda la investigación en torno al asesinato de Miguel Uribe Turbay, se había pactado que esta investigación será centralizada desde el búnker de la Fiscalía y liderada por la fiscal Elsa Reyes. En ese sentido, al abrir este curso de competencias, se suspende esta imputación de cargos y será esta línea investigativa principal la que determinará si cita o no a esta judicialización al director de la UNP, Augusto Rodríguez. Tatiana, buenas noches y gracias. Hacemos una pausa en Noticias Caracol. 7:26, la registraduría se acaba de pronunciar sobre el aval para varias candidaturas a la presidencia. María Camila Roa tiene todos los detalles.
Malusi, la noticia a esta hora es que con un último aval a 6 candidaturas por firmas, la registraduría acaba de terminar oficialmente la revisión de más de 28 millones de firmas que fueron presentadas por estos comités. Son 15 las candidaturas que oficialmente saldrán en el tarjetón, tienen ya su cupo en el tarjetón porque fueron avaladas y cumplieron con ese requisito de las 635.216 firmas. Las van a ver ustedes en pantalla. Los avalados entonces son 15. Aníbal Gaviria, Mauricio Cárdenas, Raúl Santiago Botero, David Luna, Mauricio Liscano, Vicky Dávila, Juan Daniel Oviedo, Luis Gilberto Murillo, Claudia López, Carlos Caicedo, Abelardo de la Espriella, Leonardo Huertas, Sondra McCollins, Felipe Córdoba y Daniel Palacios. Los últimos 6 que ustedes ven en pantalla fueron los que recibieron el aval el día de hoy. Así las cosas, entonces 15 aspirantes a la presidencia que tenían esa intención con sus comités, cumplieron con los requisitos y 6 no muy conocidos para la opinión pública, pues presentaron fallas y se quedaron por fuera. Curiosamente, de estos 15 avalados, solo 5 van a participar en las consultas interpartidistas del 8 de marzo y la registraduría cumplió con esta labor 2 días antes del plazo, que se vencía el próximo 21 de enero. Buenas noches. Se inició formalmente el proceso con el que la multinacional Millicom se quedará con el control de Movistar Colombia. El jueves arranca una OPA hasta por el 68,35% de esta compañía, básicamente para comprar la participación que hoy tiene Telefónica dentro de Movistar, con una inversión que superaría los 800.000 millones de pesos. Simultáneamente, el gobierno colombiano inició el proceso para vender su parte también en Movistar Colombia, participación que es del 32,5%, espera recibir 856.000 millones de pesos. La nación en una primera etapa donde las acciones serán ofrecidas al público en condiciones especiales, es decir, trabajadores, extrabajadores, entre otros. En noticias internacionales, el FMI subió su proyección frente al crecimiento que este año tendría la economía mundial desde 3,1 hasta 3,3%. En más información, FENAVI reportó que el sector avícola el año pasado tuvo un crecimiento de 9,1% y que el consumo per cápita de huevo llegó a 366 unidades. Es decir, cada colombiano se está comiendo un huevo en promedio por día. El mercado fue festivo en Estados Unidos, por eso el dólar no se movió, se mantiene estable. La tasa representativa del mercado para mañana en 3.700 pesos con 5 centavos. Subió el petróleo Brent, superando los $64 por barril. También permanece estable el café en 2.636.000 pesos por carga en promedio. Continúe con Noticias Caracol. Víctor, gracias. El gobierno anunció hoy una disminución en el precio de la gasolina. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, dijo hoy que a partir del 1 de febrero el galón de gasolina bajará 300 pesos. El gobierno dijo que esta es la primera rebaja de varias que se darán en los próximos meses. A pesar de esta reducción, el precio del galón en Colombia, que hoy está por encima de los 16.000 pesos, permanecerá por encima del precio internacional, que supera los 12.400 pesos por galón. Noticias Caracol conoció que la Fiscalía General de la Nación pedirá medida de aseguramiento en contra de una pieza clave del presunto entramado de corrupción de la alcaldía de Daniel Quintero en Medellín. Esta vez, el señalado es el exdirector del área metropolitana por un presunto detrimento superior a los 2.000 millones de pesos. Con este documento, la Fiscalía solicita una audiencia para el 26 de enero para imputarle cargos a Juan David Palacio, exdirector del área metropolitana en el Valle de Aburrá, por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y falsedad en documento privado. El exfuncionario estaría implicado en la desviación de 2.481 millones de pesos a través de la firma de 6 contratos de más de 18.000 millones entre el 2020 y diciembre de 2021 con Bomberos Itagüí. ¿Qué es lo importante? Que de ese proceso de lo que llamamos el cartel de la contratación en Medellín, hoy la Fiscalía ha hecho avances significativos en varios procesos. Uno de esos procesos complementarios a ese cartel es el proceso del Cuerpo de Bomberos de Itagüí, que nosotros, si bien no lo incluimos ahí, sí observamos que esa manera de operar
también posiblemente se replicó en este caso y finalmente, digamos, es lo que la Fiscalía General debe esclarecer a medida que avance el proceso. Por este caso, ya fueron capturados e imputados Misael Cadavid, director del Cuerpo de Bomberos de Itagüí, y María Janet Rúa García, profesional del área metropolitana. En medio de la audiencia en octubre del año pasado, la Fiscalía reveló un audio que serviría para probar cómo inflaban los costos de insumos y servicios para presuntamente apropiarse de recursos públicos. No, Janet, pero es que resulta que yo me lo conseguí muy bueno por 4.000. Si a mí me tiene que dar la factura por 6.000. Por 12.000 souvenir, no, aquí lo puedo poner un ejemplo a 50.000 pesos y lo damos un ejemplo, pero si el mismo souvenir yo lo consigo con igual calidad en 45 y esos 5.000 hace parte de la rentabilidad. También llevarán a audiencia a Ana María Roldán Ortiz y a Diana María Montoya Velilla, quienes fueron subdirectoras ambientales del área metropolitana durante la mencionada administración. Ya son 55 personas las relacionadas con presuntos hechos de corrupción en la alcaldía de Daniel Quintero, en los que se habrían apropiado más de 100.000 millones de pesos. Y a través de la Fundación Gavi, una pareja de esposos acompaña a más de 100 familias con niños que, como su hija, inspiran con su amor y su alegría. Hola, soy Omar Fernández. Soy Andrea Triana y esta es nuestra historia. Omar y Andrea construyeron la Fundación Gavi como un reconocimiento a los niños que, como su hija, llegan al mundo con condiciones diferentes. La Fundación Gavi nace a través de cuando nos enteramos que Gavi venía con síndrome de Down. Andrea, ¿qué los llevó a convertir esta experiencia personal en una labor social? Compromiso de ayuda y de amor. Fundación Gavi se ha convertido en un espacio de encuentro que se sostiene gracias a padrinos y actividades sociales. Excelente servicio, la gente muy capacitada para su trabajo. Tenemos también apoyo de un ropero, donde la gente trae su ropa en buen estado y nosotros la vendemos a precios bajos. Hemos podido lograr ayudar hoy en día a más de 110 familias en la fundación. Por demostrar que el amor no se mide en cromosomas, Omar y Andrea son colombianos que hacen historia. Buenas noches y bienvenidos al Código Caracol. Faltan 49 días para las elecciones a Congreso y a las consultas interpartidistas y todas las miradas están puestas en la gran consulta por Colombia de la centroderecha y además pues está la de la izquierda. Sin embargo, hay indicios de que podría haber una tercera consulta por la cual los colombianos podrían votar ese día. La exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, publicó hoy en su cuenta de X este mensaje. Lo que no me deja dormir es que por primera vez el 8 de marzo la registraduría va a entregar un solo tarjetón con todas las opciones de consulta presidencial. Y la gente solo va a encontrar la opción, el de Uribe o el de Petro y nada más, no puede ser. Asimismo, el exministro del Interior, Juan Fernando Cristo, dio una entrevista hoy en el periódico El Tiempo, en donde dijo que a la consulta de la izquierda, que han llamado del Pacto Amplio, le hace falta abrir espacios para otros sectores y dejar únicamente de ser de izquierda. Aseguró que no se trata de hacer una consulta para garantizar el continuismo del gobierno, ni una consulta mecánica para sumar votos, eso sí, ahí criticando la de centroderecha, sino de hacer una consulta para lograr acuerdos a largo plazo. El 6 de febrero es el plazo que se tiene para definir qué otras consultas habrá en marzo, pero si la de centro logra cuajar, teniendo por ejemplo a Maurice Hermitage, exalcalde de Cali, Claudia López, Juan Fernando Cristo y el exdirector de la DIAN, Luis Carlos Reyes, uno se pregunta si podría competirle a las otras dos que vienen ya haciendo un fuerte trabajo desde el año pasado. Habrá que ver. La Corte Suprema de Justicia fijó para el 29 de enero la audiencia en donde se juzgará a Carlos Ramón González, exdirector del DAPRE, hoy prófugo de la justicia, por el caso de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Su abogado es el conocido penalista Iván Cancino, quien paradójicamente es uno de los mejores amigos del candidato presidencial, el también abogado Abelardo de la Espriella. Recordemos que Cancino hizo parte del evento de la Espriella en el Movistar Arena con discurso y todo. No es un secreto que Abelardo pues, es uno de los candidatos presidenciales más críticos del actual gobierno. Por eso parece extraño que alguien tan allegado a él como Cancino sea el defensor de González, un exfuncionario del círculo cercano del presidente Gustavo Petro, procesado por corrupción en uno de los más grandes escándalos de este gobierno. Al preguntarle a Cancino que eso cómo era posible, el abogado nos respondió que su ejercicio profesional no tiene que ver con sus posiciones políticas. ¿Será esto tan fácil? Hasta aquí, el Código Caracol.
A ustedes una feliz noche. Camila, gracias. ¿Qué haría si la nieve cubre casi por completo su ciudad? Pues los habitantes de una región en Rusia enfrentan algo similar debido a una temporada invernal sin precedentes en más de medio siglo. Esta es la historia. ¿Se imagina que una ciudad fuera borrada por la nieve? En la península rusa de Kamchatka el panorama no es muy distinto. Intensas nevadas han bloqueado entradas de edificios y hasta sepultado vehículos. Quiero que veas el nivel de nieve donde está enterrado mi carro. En algún lugar está, en algún lugar lejano. Se trata del temporal más fuerte en 60 años en el extremo oriental de ese país. Las imágenes son el vivo retrato de lo que para algunos es diversión, pero para otros una señal de peligro. Este es mi momento favorito. Es la alerta de sirena de la ciudad. Habrá una advertencia ahora. No es un día cualquiera, solo para que lo sepan. Enormes montañas de nieve han llegado hasta el segundo piso de residencias y la gente no ha tenido más opción que cavar para abrirse paso a través de las carreteras, mientras el paisaje es completamente blanco en ambos costados. Hiciste un gran trabajo. Es solo para marcarlo. Eres maravilloso. Ni siquiera estás tirando la nieve en la carretera para que la gente pueda conducir. No hay carretera. En medio de lo que también son bajas temperaturas, los semáforos terminan por poco enterrados. La magnitud llevó al cierre de colegios y empresas que han pasado al trabajo remoto. Pese a que las nevadas no son inusuales en países como Rusia, en esta ocasión mantienen la ciudad de Kamchatka prácticamente paralizada. Impresionante. Terrible. La nevada, fría historia. ¿A lo de los semáforos? Sí, sí, sí. Ay, ay, ay. Con esta historia terminamos. Hasta aquí las noticias. Nos vemos a las 11:30 de la noche en Última Edición. Ya viene Desafío Siglo XXI. Sí, señor. Y en la señal digital de Noticias Caracol pueden ver Sala de Prensa. Esto es Noticias Caracol, primero la gente. Buenas noches.